Hola, existe una historia de seguro apócrifa pero elocuente, según la cual durante una visita del enciclopedista Denis Diderot a Catalina la Grande, Diderot habría terminado por desesperar a la emperatriz y a los miembros de la corte. ¿Por qué? Por sus posiciones ateas. ¿Qué hizo entonces la emperatriz? Para que se callara, Diderot decidió llamar a la corte a Leonhard Euler, este gran matemático, y le pidió que presentase una demostración matemática de la existencia de Dios. El punto es que Euler habría mostrado algunas fórmulas matemáticas sin sentido y concluido, por lo tanto, Dios existe. Bueno, y claro, y luego habría desafiado despectivamente, naturalmente, a quien no entiende matemáticas, como Denis Diderot, a que lo refutara. Y en este escenario, el enciclopedista francés, avergonzado, habría abandonado la corte. Esta es una historia ilustrativa, porque al menos hasta el siglo XVIII, la mayoría de los matemáticos estaban seguros de que las matemáticas ofrecían un cuerpo de verdades sobre la realidad. A modo de ejemplo de esta seguridad, en los elementos de Euclides, el famoso texto, existe una demostración muy famosa, la de que solo pueden existir 5 poliedros regulares, es decir, figuras con polígonos regulares como lados. El punto es que por siglos se buscaron poliedros nuevos. Sin embargo, no fue sino hasta que se generó una demostración matemática que siempre existió la posibilidad de seguir buscando, ¿no? Esto hace notar el poder que tiene una demostración matemática. ¿Cuál es? Que es un resultado necesario, que sin importar cuánto sigas buscando, si fue demostrado matemáticamente, pareciera ser que es así. A diferencia de otras áreas del saber, donde las personas se pueden encontrar en desacuerdo, en fin, en las matemáticas no. En estas, parece ser que hay un consenso universal. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de resultados que se derivan de principios evidentes. Y estas derivaciones con un rigor absoluto. Bueno, tradicionalmente distinguimos dos ámbitos de las matemáticas: la geometría, que trataría de figuras espaciales, y la aritmética, que trataría sobre números. Y aunque tratan de ámbitos diferentes, pensábamos, al menos hasta hace algunos siglos, que ambas se encontraban igualmente justificadas. Bueno, este espíritu se fracturó irremediablemente en el siglo XIX. Las matemáticas, sí, las matemáticas tenían sus puntos flojos. Para entender esta crisis de los cimientos mismos de las matemáticas, vamos a dividir nuestro análisis en 2 videos. En este vamos a ver qué ocurrió con la geometría, y en el siguiente vamos a estudiar la suerte que corrió la aritmética. Bueno, en cuanto a la geometría, ya desde el siglo III a.C., la geometría, hablar de geometría era sinónimo de hablar de Euclides, ¿no? Naturalmente que hubo siglos de trabajo geométrico previo a Euclides, pero lo que Euclides hizo fue tomar estos resultados y ordenarlos en los elementos. Así produjo una estructura basada en proposiciones simples y obvias, y usó reglas de inferencia estricta. ¿Para qué? Para derivar cientos de teoremas, que son los que estudian en el colegio. Estos teoremas, a consecuencia de la evidencia de los principios y de la rigurosidad de la lógica con que eran inferidos, se consideraba que debían, por tanto, compartir, obviamente, la certeza de los principios. Bueno, estos principios o verdades básicas desde las que se deducían los teoremas venían en 3 grupos. 1. Las definiciones. ¿Qué eran las definiciones? Aquellas, digamos así, enunciados que describían aquello a lo que nos referíamos con los diferentes términos geométricos, ¿no? Punto, línea, etc. ¿Sí? Círculo, por ejemplo, es una figura en que todos sus puntos son equidistantes del centro. Esas definiciones van a ser verdaderas, y son verdaderas porque simplemente nos van a venir a decir a qué nos referimos con esas palabras. Podríamos definirlas de otra manera, pero así lo hicimos. Así decimos que las definiciones de Euclides son verdaderas por definición. Bueno, pero además encontramos otra verdad básica. También están los axiomas. ¿Y en qué consisten los axiomas? Bueno, son las verdades básicas que no son explícitamente o estrictamente geométricas. Por ejemplo, si a cantidades iguales se le suman
cantidades iguales, las cantidades resultan iguales. Es decir, si Jason y Stacy tienen el mismo número de amigos en Facebook, bueno, y a ambos le añadimos el mismo número de suscriptores, en fin, de amistad, bueno, como resultado van a tener el mismo número de amigos. Y por último, los postulados. Que los postulados son similares a los axiomas, excepto que ellos son verdades básicas sobre asuntos estrictamente geométricos. Y claro, desde esos tres tipos de principios se van a deducir todos los teoremas. Bueno, a donde conviene poner la atención es en los famosos postulados, los 5 postulados de Euclides. ¿Qué dicen? El primero dice, tenemos 2 puntos y podemos trazar una línea recta que una los dos. Claro. El segundo, si tenemos un segmento de línea, bueno, la podemos extender indefinidamente para lado y lado. El tercero, si tenemos un punto, podemos dibujar un círculo alrededor de él del tamaño que queramos. Obvio, todas estas son obvias. Cuarta, todos los ángulos rectos son iguales entre ellos. Claro, nadie podría dudar de estos 4 primeros postulados. Parecen obvios, evidentes, ¿no? El problema va a venir con el quinto postulado. Bueno, si los 4 primeros son como estos 4 dedos, el quinto es como el dedo gordo. Se encuentra separado. Este quinto postulado dice, si una línea recta que corta 2 líneas rectas hace que los ángulos interiores del mismo lado sean menores que 2 ángulos rectos, es decir, de 90 grados, las líneas rectas, si se extienden indefinidamente, se van a encontrar en el lado en el que los ángulos son menores que 2 ángulos rectos. Esto es evidente. En otras palabras, si 2 líneas se aproximan una a la otra, bueno, eventualmente se van a intersecar, claro. Ahora, existe una formulación alternativa a esto que dice, toma una línea recta y un punto. ¿Cuántas líneas rectas puedes trazar que atraviesen este punto y que sean paralelas a esta línea recta? Claro, solo una, uno diría. Claro, sí. Bueno, fue el gran matemático Carl Friedrich Gauss quien en 1792 llamó la atención sobre el quinto postulado de Euclides. Apuntó a que no se parecía tanto a los primeros 4, sino que tendría una índole, una naturaleza más parecida a los teoremas. Y si esto es así, entonces sería posible derivarlo de los otros 4 postulados. Y esto lo sabemos por las cartas que Gauss le escribió a Bessel, a Schumacher, a Wolfgang Bolyai, el padre de Janusz Bolyai, ya ven quién es, y Johann Martin Bartels, profesor de Nikolai Lobachevsky, ¿no? En fin, ya vamos a ver quién es un rato más. Esto es muy importante, porque una cosa que los matemáticos valoran es la elegancia. Y un sistema es elegante si hace el menor número de presuposiciones posible. De manera que si alguien probaba que el quinto postulado era un teorema, esto naturalmente simplificaría el sistema euclidiano y lo mejoraría, ¿no? Mejoraría el mejor sistema de todos los tiempos, el sistema de Euclides. Eso sería como mejorar, no sé, a Colo-Colo del 91. ¡Wow! Una cuestión increíble. Aseguraría un lugar en los anales de las matemáticas. Bueno, y ahí se mantuvieron muchas personas buscando la prueba elusiva del quinto postulado, el así llamado postulado de las paralelas. De hecho, el hijo de Wolfgang Bolyai, Janusz Bolyai, y Nikolai Lobachevsky se pusieron a trabajar de cabeza en este asunto. Así, el padre de Janusz, Wolfgang, le escribió una carta al respecto. Le dijo, mire hijo, por el amor de Dios te lo ruego, olvídalo. Témelo como a las pasiones sensuales, porque lo mismo que ellas puede que lleguen a absorber todo tu tiempo y privarte de tu salud y de la paz del espíritu y de la felicidad en la vida. ¡Wow! Bueno, y esto, Janusz y Nikolai Lobachevsky, al poco tiempo descubrieron la razón por la que nunca se encontró una prueba del quinto postulado, así que se podía derivar de los primeros 4. ¿Por qué? Porque no existe. ¡Oh! En otras palabras, no se puede arreglar el sistema euclidiano como le habría gustado a los matemáticos. El quinto postulado
es enteramente independiente de los primeros 4. Pero esto solo, y así fue como lo hicieron, solo podemos demostrar de un modo un tanto rudo. ¿De qué modo? Bueno, una vez que estos matemáticos, fallaron en su intento de hacer una prueba directa desde los primeros 4 postulados al quinto, se les ocurrió intentar una prueba indirecta. ¿En qué consistía esto? Bueno, en probar de que algo es verdadero, demostrando que no puede ser falso. Esto implica que si los 5 postulados son verdaderos, no puede ser que los primeros 4 sean verdaderos y el quinto falso. Por lo que, asumiendo esa posición, necesariamente tendríamos que derivar en una contradicción, ¿no? Algo así como A y no A. Y si llegamos a esa contradicción, eso indicaría necesariamente que el sistema euclidiano podría ser simplificado solo a 4 postulados. Sin embargo, cuando Bolyai y Lobachevsky asumieron los postulados 1, 2, 3, del 1 al 4 como verdadero y negaron el quinto, no encontraron ninguna contradicción. Encontraron resultados bastante extraños, que parecían falsos, pero no contradictorios. Bueno, tras su descubrimiento en 1820, Janusz Bolyai le escribió a su padre, le dijo: «Papá, he creado un mundo nuevo y diferente de la nada. ¡Oh, un mundo ideal!» ¡Wow! Aladdin. Así, entre 1820 y 1823 preparó un tratado sobre un sistema completo de geometría no euclidiana. El trabajo de Janusz Bolyai se publicó en 1832 como un apéndice de un libro de texto de matemáticas de su padre Wolfgang. En 1848, Bolyai descubrió que Nikolai Lobachevsky había publicado un trabajo similar en 1829, 3 años antes que él. Y aunque era menos general que el suyo y solo contenía el desarrollo de la geometría hiperbólica, Bolyai y Lobachevsky no se conocían entre sí y no tenían noticia al respecto de su trabajo. Bueno, ¿qué tipo de resultado extraño daban los trabajos de estos dos indivisos? Bueno, que dependiendo del tipo de espacio, sea elíptico o hiperbólico, existen infinitas líneas inicialmente perpendiculares que terminan intersecándose o no haciéndolo. ¿O qué? Según el espacio que estamos hablando, los ángulos internos de un triángulo suman más o menos de 180 grados. ¿O qué? Claro, en ninguno de estos espacios funciona el teorema de Pitágoras. Sí, ese que aprendimos en el colegio, no funciona. Cateto cuadrado más cateto cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Bueno, no funciona. Insisto, eran ideas que parecían falsas, pero no contradictorias. Es decir, que tuvieran que ser falsas. Así, en la primera mitad del siglo XIX se había encontrado entonces una nueva geometría, una geometría no euclidiana. Para peor, más sistemas se produjeron mediante la negación de otros postulados y combinaciones de postulados. Entonces empezaron a surgir por todos lados posibles sistemas geométricos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuántas líneas rectas se pueden trazar entre dos puntos? Claro, en un plano una, pero en una esfera infinita. Y uno se podrá preguntar, pero André, ¿quién puede ser tan gil de usar hoy ese tipo de geometría? Bueno, socio, de partida en todos los sistemas GPS. Porque de hecho, nos movemos en una Tierra que es esférica. Y entonces, para determinar la distancia entre uno y otro punto, ¿no? Entre uno y otro país, no basta Pitágoras. Y esto claro que es relevante, a menos que piense que no es importante que el avión que va en piloto automático se quede corto a la hora de apuntarle al aeropuerto. Bueno, claro, y también la geometría no euclidiana está en la base de la teoría general de la relatividad. Pues, según esta teoría, los objetos masivos distorsionarían, algunos dicen curvarían, ¿no? En fin, el espacio y tiempo alrededor de ellos. Por lo que nosotros vivimos en un espacio no euclidiano. La geometría euclidiana solo serviría para ciertos tipos de espacios bidimensionales, demasiado cerrados, ¿no? Pero si tenemos infinita geometría, uno se preguntará, ¿cuál de ellas es la verdadera? Bueno, el desarrollo de la geometría no euclidiana, al desafiar la evidencia del quinto postulado de Euclides,
pusieron en duda el isomorfismo de las matemáticas y la naturaleza de esta. O sea, que la geometría fuera algo así como una copia de la realidad. Esto de hecho permitió que se sembrara la idea de que es necesario distinguir la geometría en cuanto sistema matemático de la geometría entendida en cuanto sistema físico. Entendida como sistema matemático, lo que interesa a la geometría no son los elementos a los que se refiere, su referencia, o sea, la semántica. Esto es líneas, puntos, en fin, sino las reglas de uso. O sea, para hacer geometría, solo se necesita saber cuáles son las reglas mediante las cuales se pueden combinar estos conceptos. En otras palabras, lo que interesa son las relaciones entre estos conceptos y por tanto la estructura misma del sistema matemático. Así es posible que esto resulte bastante extraño, el hecho de que los objetos de que trata la geometría puedan permanecer como objetos sin referente real. Sin embargo, esto es mucho más fácil de lo que piensas, ¿no? Si hacemos una analogía, quizás se entienda mucho más fácil. Hagamos una analogía entre la geometría y con su objeto y regla y un juego como el ajedrez, que también tiene sus propios objetos, rey, reina, en fin, y reglas de manipulación. Si nos fijamos, no es relevante preguntarse por la forma del caballo, la torre o el alfil cuando se juega ajedrez. De hecho, todos hemos jugado alguna vez en tableros de ajedrez que están dotados de piezas de lo más extravagantes que hay, ¿no? Tienen unas formas muy extrañas o de diversos tamaños. Bueno, y va a ser una cuestión de convención a cuál de esa figura debemos llamar caballo, torre o alfil, ¿cierto? Bueno, pero, una vez adoptada la convención, esa definición, lo que interesa saber es cómo se mueven esos objetos, es decir, cuáles son las reglas con las cuales los manipulamos. Por ejemplo, necesitamos saber que el alfil se mueve en diagonales, pero para jugar no interesa saber qué forma tiene la pieza llamada alfil. Claro, no me interesa. Y lo mismo ocurre para cada una de las otras piezas. Así también ocurre en el caso de la geometría. No necesitamos una imagen física concreta de un punto o de una línea. Solo necesitamos conocer las reglas con las cuales debemos manipularlas. En eso consiste la geometría en cuanto sistema como un dispositivo desarrollado por conveniencia. ¿Para qué? Para modelar ciertas realidades. Bueno, pero algunos se preguntan, pero Andrés, eso es la geometría. Ya. Pero la aritmética no, po. 2 más 2 es 4 y parece que ser súper rigurosa la aritmética. Bueno, si quieres saber qué pasó en cuanto a la aritmética, te invito a ver el siguiente video.